compañero Jaime Ortega para que presente la revista Memoria. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, este domingo frío, este domingo con este aire ya que nos anuncia el invierno, ciertamente. Y les quiero agradecer mucho, no solo su presencia, que por supuesto, sino también la invitación de Pablo y de todo el equipo que está aquí haciendo posible este maravilloso evento. Ya tuvieron anteriormente con Óscar Moreno una gran charla sobre los significados del movimiento estudiantil, los problemas que tiene recordar el movimiento de una sola manera. Y el día de hoy, a propósito de lo que Óscar Moreno les acaba de contar, toda esta historia tan bella, tan combativa, tan épica, queremos presentarle con ustedes este ejemplar, este número de la revista Memoria. Le vamos a dar unos números al final de la presentación para que se lo puedan llevar, para que lo puedan ver en sus casas. Bueno, primero les voy a contar qué es esta revista y después vamos a hablar del número o de algunos aspectos del número. La revista tiene 41 años de existencia, nació primero como un modesto boletín, apenas unas hojas en color blanco, y era la publicación, o es la publicación, de un archivo que se llama Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. El CEMOS fue fundado allá, muy lejos, en el año 1983. Fue un archivo que nació para resguardar las historias de lucha del pueblo mexicano. Su principal acervo, es decir, los documentos, los periódicos, las fotografías de ese archivo, pertenecen sobre todo a una organización que desapareció en el año 1981, que se llamó Partido Comunista Mexicano. Un viejo partido fundado por allá por el año 1919, que atravesó todo el siglo XX y que en los procesos de reconversión de las ideologías políticas terminó desapareciendo, fundándose o reinventándose en otras organizaciones. No les voy a hacer aquí la historia de esas organizaciones porque es como una sopa de letras, puras siglas y siglas. El CEMOS, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, además de resguardar los periódicos de esta organización, los carteles, la izquierda de este país siempre ha tenido una gran afición por la imagen. También hay muchas fotografías, hay muchas revistas. También resguarda otro tipo de materiales de otras organizaciones, sobre todo de sindicatos, de organizaciones campesinas, que a lo largo del siglo XX plantearon los grandes problemas de la sociedad mexicana. ¿Cuáles son los grandes problemas de la sociedad mexicana? Son dos: la igualdad económica y la socialización de la capacidad de decidir, es decir, la democracia, ¿sí? Las organizaciones sindicales, campesinas, los partidos de izquierda siempre tuvieron estos dos grandes horizontes que siguen y seguirán siendo durante mucho tiempo pues los grandes problemas de la sociedad, no solo de la mexicana, sino de cualquier otra sociedad, ¿vale? Bueno, en 1983 se funda este centro, este archivo, se funda también su boletín, que después se va a convertir en una revista, en una publicación como la que tienen aquí enfrente ustedes el día de hoy. El día de hoy es muy difícil hacer revistas porque es caro imprimir, es un proceso muy costoso, el papel es costoso, es difícil moverla, ¿no es cierto? Es difícil estar trayendo, llevando. Hoy el mundo se mueve en el entorno digital, todas y todos ustedes saben muy bien que lo digital parece ser el futuro. Sin embargo, el equipo que hace la revista, compañeras y compañeros muy queridos, hemos decidido seguir imprimiéndola, a pesar de que también la pueden descargar gratuitamente de manera digital. ¿Por qué? Porque lo digital es muy democrático, nos permite llegar a mucha gente, nos permite llegar a gente de otros países, de otros continentes, de otras ciudades. Y sin embargo, también lo digital tiene un gran problema, y ese problema es que es muy efímero, es muy inestable. La mayoría de ustedes, los más jóvenes, que son la mayoría,
tienen todas sus fotos en estos aparatos. El problema es que estos aparatos son muy frágiles. Mañana nos lo roban, mañana se nos cae al agua, mañana no hay luz, ¿no? Ya ven, con los desastres naturales se va la luz, y si no hay luz, pues no hay cómo cargar los celulares ni las computadoras, y si no hay, no podemos entrar a accesar a todo eso, disponer de todo eso que es parte de nuestras vidas el día de hoy. Lo digital es curiosamente muy importante porque llega a muchos lugares, pero es muy frágil, muy frágil, ¿no? No sabemos en realidad cuánto tiempo pueda soportar la humanidad la cantidad de documentos, fotografías, memes, chistes con memes que se producen a todos los días en todo el mundo. Eso que parece que no ocupa espacio, pues sí ocupa un espacio, ¿no? Y es muy frágil además. Entonces nosotros insistimos en el papel, no porque seamos nostálgicos del papel, que también es importante, pero piensen ustedes que los grandes conocimientos de la humanidad se conservaron gracias al papel. Parte de la historia de la humanidad entera está guardada en documentos de hace cientos o miles de años, ¿no? El siglo XX, el siglo pasado, fue el siglo donde mayor número de personas aprendieron a leer. En toda la historia no había habido jamás tanta gente que supiera leer. Y eso produjo un cambio en la manera en que imprimíamos. El papel en el que imprimimos el día de hoy es de una calidad mucho más baja que el papel que se producía hace 3.000, 2.000 años. Por eso los documentos de hace 2.000 años, que eran de muy buena calidad, puede seguir existiendo. Y sin embargo el papel del siglo XIX o del siglo XX va a terminar desapareciendo, ¿no? Por eso es muy importante conservar, porque es parte de la historia, ¿sale? Por eso la revista, por eso el archivo. ¿Por qué es importante un archivo? ¿Por qué son importantes los ejercicios que guardan los documentos? Pues porque es una manera de conservar la manera en que la sociedad se veía a sí misma. La sociedad no solo son sus instituciones, la sociedad también son los grupos como ustedes, las comunidades, los pueblos que se organizan y que interpretan el mundo, que lo piensan, que lo reflexionan, que aspiran a un futuro distinto, y todo eso está conservado, o una parte de eso está conservado en el archivo del que les hablo. Ese archivo se encuentra en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, es de acceso libre. Obviamente hay que ser cuidadoso porque los papeles se maltratan, se rompen, envejecen, como decía. Pero ahí hay una gran cantidad de documentos, de fotografías, de carteles, de revistas, ¿sale? Bueno, ahora les voy a hablar de que fue el número 289. 289 revistas no son fáciles porque la gente no escribe mucho, hay que escribir más. Es un ejercicio muy importante el de la escritura. Estamos más acostumbrados a hablar o a proyectar imágenes, pero la escritura ha sido la manera en que hemos llegado a este momento de la historia y de la civilización. Todo lo que tenemos el día de hoy se debe en buena medida a que hemos aprendido a escribir, ¿sale? Escribir es muy importante para la historia de la humanidad. ¿Qué tenemos en este número 289? Como ustedes pueden ver, esta portada, que es un cartel justo de este acervo del que les cuento, del CEMOS, es un cartel que recupera la historia del general Cárdenas, el presidente de 1934 a 1940, cuando está firmando unos documentos frente a unos campesinos en los que les va a entregar la tierra, ¿sale? Y en esta imagen se contempla mucho de lo que es la historia de este país. En esta imagen está sintetizada, expresada, condensada la historia del país, de nuestra nación. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que es importante? ¿Por qué es importante? Bueno, el gobierno del general Cárdenas comenzó hace justo 90 años, en 1934. Y 90 años después nos encontramos, como en ese momento, en un periodo de grandes crisis en el mundo. Ustedes lo saben porque ven las noticias. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Palestina, está Israel, están los Estados Unidos. Es un momento de crisis.
Hace 90 años el mundo ardía en una crisis. Venía la Segunda Guerra Mundial, había una guerra en España, había una guerra en África, y venía la Gran Guerra Europea, esa que llamamos, porque el cine nos la muestra todo el tiempo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Y hace 90 años, como el día de hoy, en el país sucedían grandes e importantes transformaciones y modificaciones del rostro de su sociedad. ¿Sale? Parecería que la historia se repite. Y parece que, aunque con otros nombres, los procesos son muy similares. Y eso se debe, por supuesto, a que la historia tiene grandes tendencias. Y esas tendencias vuelven una y otra vez a expresarse. El general Cárdenas fue un general, justamente, que participó en la guerra civil que vivió nuestro país a principios del siglo XX, lo que ustedes y yo conocemos, nos enseñaron en la escuela, como la Revolución Mexicana. Era muy jovencito el general Cárdenas cuando entra a los ejércitos. Él entra al ejército que comandaba Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, el ejército constitucionalista. El ejército constitucionalista, contrario a lo que se cree, porque después la historia es muy irónica, no quería una nueva constitución. El ejército constitucionalista quería regresar a la vieja constitución, que era una de mediados del siglo XIX. Pero nadie predice la historia y los acontecimientos hicieron que ese ejército fuera el triunfador de la revolución. Se enfrentaron con los grandes ejércitos campesinos de Emiliano Zapata y de Francisco Villa, del cual va a salir triunfador el ejército constitucionalista. Por supuesto, aquel proceso es muy importante en la historia de nuestro país, le modificó el rostro y el cuerpo a la nación. Fue una guerra que costó 1 millón de muertos, nada más ni nada menos. Y dejó grandes secuelas. En los primeros años parecía que la revolución no había pasado, porque todas las deudas de las demandas de la sociedad estaban todavía pendientes. Fue en los años 20 y fue en los años 30 donde muchas de esas demandas empezaron a ser resueltas. Y una fundamental es la demanda por la tierra, por el acceso a la tierra. Y aquí el general Cárdenas, por eso esta fotografía, juega un papel muy importante. El general Cárdenas es muy recordado por todas y todos nosotros por un acto que es fundamental, que es el 18 de marzo de 1938, el año de la expropiación petrolera. Los recursos de la nación, la riqueza de la nación, esa que nadie produce, esa que está ahí, que es un don, que es un regalo de la naturaleza, pertenecía de alguna manera a las grandes economías del mundo, sobre todo a la inglesa y a la norteamericana. Y el general Cárdenas, aplicando la Constitución de 1917, decide expropiar la industria petrolera. Es por eso que conocemos al general Cárdenas sobre todo, y lo recordamos, y tenemos nuestro día festivo, torno al 18 de marzo, y algo nos acordamos a veces de esa figura. Sin embargo, nosotros hemos querido recuperarla porque esta figura expresa en realidad un momento de mucha lucidez y de mucha imaginación del pueblo mexicano. Fue el pueblo mexicano el que logró imponer al general Cárdenas como candidato en el año 1934, que lo llevó a la presidencia en ese año y lo va a sostener durante 6 años. Aquel fue el primer sexenio, fue el primer gobierno que duró 6 años. Antes los gobiernos duraban 4 años. Y el general Cárdenas en 6 años aceleró muy rápidamente los procesos para democratizar la vida del país. ¿Qué hizo el general Cárdenas? Aparte de la expropiación petrolera, bueno, fortaleció las escuelas rurales. En ese momento México era un país mayoritariamente rural, y atender las demandas de la sociedad demandaba tener a estas figuras tan importantes en la vida de nuestro país, que son los profesores, y particularmente los profesores rurales. Las normales rurales, esas de las que oímos a veces por eventos tan negativos como el de Ayotzinapa hace 10 años, las escuelas rurales fueron fortalecidas de una manera muy importante por el general Cárdenas. El general Cárdenas tenía una aversión por las ciudades. No había muchas ciudades en su momento,
particularmente la Ciudad de México, no le gustaba a la Ciudad de México porque la consideraba una ciudad de mucho vicio, ¿no? La consideraba una ciudad muy corrupta hasta cierto punto, porque en las ciudades están las clases adineradas, y las clases adineradas sabemos que les gusta obtener privilegios, ¿no? Les gusta estar por encima del resto de la sociedad porque poseen cierta riqueza. Entonces el general Cárdenas hizo algo que nadie había hecho hasta ese momento, que fue visitar todos los municipios del país. El general Cárdenas gobernaba en el país y no gobernaba en la Ciudad de México. De hecho, recordarán ustedes que Cárdenas es el primero que se va a vivir a Los Pinos cuando construyen este centro, ¿no? este hogar para los presidentes. El día de hoy ustedes pueden ir a la que fue su casa cuando fue presidente y visitarla porque es un museo, ¿no? Bueno, ya no voy a contar esa historia porque es muy posterior. ¿Qué otra cosa hizo el general Cárdenas por el cual lo recordamos? El general Cárdenas entregó, como ningún otro gobierno antes y como ningún otro gobierno después, una gran cantidad de tierras a los productores, a los campesinos. El general Cárdenas hizo algo que nunca nadie había hecho y que nunca nadie más va a volver a hacer, que es volver a más personas campesinos, porque la tierra en ese momento era sinónimo de libertad. Aquel que lograba obtener un pedazo de tierra tenía asegurada la posibilidad de seguir reproduciendo su vida. El día de hoy, ustedes y yo, pues difícilmente podríamos reproducir nuestra vida en las condiciones que tenemos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿qué de lo que traemos puesto el día de hoy lo hicimos nosotros o nosotras? Pues nada, ¿no? No podríamos, dependemos de mucha gente que además nunca vamos a conocer, que probablemente jamás nos vayamos a cruzar con ella, ya no digamos conocerla. Somos personajes de una sociedad que depende mucho de una figura que es la figura del mercado, ¿sale? Pero en los años 30 la tierra aseguraba la sobrevivencia y la sobrevivencia aseguraba la libertad, ¿no? El general Cárdenas entregó grandes procesos de tierra, pero no solo se trataba de entregar la tierra, no se trata de dar un pedazo de terreno, se trata también de asegurar las condiciones para que esos productores o productoras pudieran producir. ¿Qué se necesitaba? Maquinaria. La maquinaria es muy importante para producir, porque hacer todo a mano implica un gran desgaste, un gran tiempo, mucho tiempo se le debe dedicar. Además de todo, el general Cárdenas construyó o diseñó las primeras presas, las grandes presas, las grandes obras de irrigación. El agua es muy importante para nuestra vida, ¿no es cierto? Necesitamos consumir todos los días determinados litros de agua, nuestro cuerpo es esencialmente agua, pero todo lo que ustedes ven a su alrededor, todas estas paredes, todo este concreto, todo eso también tuvo agua. El agua es fundamental. Es más, todas las fotografías de los selfies que ustedes se toman todos los días, para ser resguardadas y mantenerse resguardadas, necesitan grandes servidores que a su vez necesitan agua, porque necesitan ser enfriados. El agua es un recurso fundamental y lo era desde hace 90 años y lo sigue siendo el día de hoy. Por eso hay grandes problemas en torno al agua. Y el general Cárdenas lo sabía, claro. No había tanta tecnología, pero se intuía que conservar, cuidar, distribuir el líquido era algo importante y que era el Estado el que tenía que ponerse a la cabeza de ese proceso, ¿sale? Entonces el general Cárdenas construyó grandes obras de irrigación. Prácticamente todas las frutas y todas las verduras que ustedes consumen necesitan, por supuesto, estar siendo regadas constantemente. Aunque no la veamos, el agua está ahí presente. ¿Qué otra cosa hizo el general Cárdenas? El general Cárdenas hizo algo que ningún presidente se había atrevido a hacer hasta ese momento y que fue una gran lección política. El general Cárdenas decidió
que podía defender la seguridad del país, la soberanía del país, apoyándose en las grandes concentraciones y en la mayor participación de la sociedad. ¿Sale? No era el general Cárdenas alguien que usara el gobierno para beneficio personal, no era el general Cárdenas alguien que beneficiara a sus amigos, ¿no? Era alguien que decidió enfrentar a los grandes poderes del mundo, en ese momento conservando una idea de democracia y de libertad para el pueblo. General Cárdenas, fíjense nomás lo que hizo, se enfrentó a la Italia de ese momento, que era una economía de guerra, dirigida por un personaje llamado Benito Mussolini. Mussolini, que era un dictador italiano, invade una parte de África, lo que hoy es un país que se llama Etiopía. Y el general Cárdenas es uno de los dos presidentes o uno de los dos mandatarios que se opone a esa invasión. Al ladito de Italia, en España, había una guerra tremenda, una guerra interna tremenda, y el general Cárdenas decide apoyar a un gobierno democrático que estaba en medio de esa guerra. Se enfrenta entonces a lo que después va a ser el llamado eje en la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? El general Cárdenas rechaza las grandes invasiones que prefiguraban la Segunda Guerra Mundial. Él está muy claro, como en general todo el mundo estaba claro, que venía una guerra en Europa y que era una guerra que iba a simbrar al mundo. Y con mucha astucia, con mucha inteligencia, decide ponerse del lugar de la justicia en la política internacional, ¿sale? Además de todo eso, el general Cárdenas recibió a un montón de refugiados de todo el mundo. Desde ahí, México se convirtió en un país de puertas abiertas, se decía, porque a México llegaron en ese momento alemanes, polacos, españoles, italianos, norteamericanos. Los norteamericanos también venían a México en esa época, huyendo del propio gobierno norteamericano. México se convirtió en el gobierno del general Cárdenas en el centro del mundo, ¿sí? Todo el mundo pasó en algún momento por aquí, todo el mundo huyendo de la guerra, huyendo de la barbarie, huyendo de el autoritarismo, encontraban en México un oasis, un refugio. Y esa fue la política que tuvo el general Cárdenas. ¿Cómo hizo el general Cárdenas para darle tierra a los campesinos, para ponerse del lado de los obreros en el momento en que sus demandas eran consideradas justas, para construir grandes obras, para enfrentarse a los grandes poderes, incluso desafiar a los norteamericanos expropiando la industria petrolera? Lo hizo porque tenía el apoyo de las mayorías. Se apoyó decididamente en la movilización de la sociedad. La sociedad mexicana era una sociedad todavía campesina, era una sociedad que empezaba a industrializarse, y el general Cárdenas, con mucha visión, intuyó que no podía hacer lo que quería hacer si no era con el concurso de las grandes mayorías de la sociedad. A eso se le llamó la política de masas del cardenismo. General Cárdenas construyó tres cosas, o él propició, porque no las dirigía, ni las controlaba directamente. Propició la organización de los campesinos en una cosa que se llamó la Confederación Nacional Campesina. Todos los campesinos del país tenían ahí una organización para satisfacer sus demandas. Construyó o ayudó a construir la Confederación de Trabajadores de México, que fue la organización obrera más importante hasta ese momento. Piensen ustedes, los grandes trabajadores de la industria del petróleo, de las minas, de los ferrocarriles, todos estaban en esa organización. Construyó también un partido en ese momento, en marzo del 38, que se llamó el Partido de la Revolución Mexicana, que era el partido donde el general Cárdenas esperaba que las grandes organizaciones de la sociedad pudieran influir en las decisiones del país, ¿sale? Este gobierno, el general Cárdenas, se le conoce como la primavera del pueblo. Fue un momento muy importante,
Muchas de las cosas que hoy tenemos en nuestro país como derechos, como libertades, se deben en buena medida a ese gobierno. Nosotros normalmente, a ustedes, a mí, a todas y todos, nos han dicho que la Revolución Mexicana es de 1910 a 1917. Con propiedad, esa no es la revolución, esa fue una guerra que los campesinos decían, estamos en revolución, eso es cierto. Pero la revolución, el momento en donde cambiaron las condiciones de la sociedad, del pueblo, fue en el gobierno del general Cárdenas. Y durante muchos años, los gobiernos que le siguieron trataron de desmontar todo lo que el general Cárdenas había hecho. Dejaron de repartir la tierra, dejaron de apoyar a los obreros en sus demandas. Y algunas instituciones que Cárdenas construyó o ayudó a construir, como las normales rurales o el Instituto Politécnico Nacional, siempre fueron atacadas por los gobiernos posteriores. ¿Y qué creen? Que no pudieron, ¿no? Las atacaban, las desmantelaban, les quitaban dinero. Y sin embargo, muchas de las instituciones que tenemos el día de hoy siguen siendo deuda de aquel periodo, siguen siendo parte de aquella historia. ¿Por qué es tan profunda la Revolución Mexicana? ¿Por qué seguimos viviendo en 2024 bajo su sombra, a pesar de que ya ha muerto, o se ha dicho que ha muerto varias veces la Revolución Mexicana? Porque fue un proceso donde participó la sociedad, porque fue un proceso donde el pueblo participó, ¿sí? Y encontró en una figura, en un personaje, un líder que no se debe a él mismo, no se debe a sus capacidades, que las tiene, las tuvo, se debe a que fue la sociedad movilizada la que logró plantear la posibilidad de que él hiciera todas esas cosas. Nuestro país en 1939 todavía era un país medio bronco, era un país todavía con sus problemas de guerra. Todavía en 1939 el general Cárdenas tuvo que enfrentar una rebelión armada en San Luis Potosí. Es decir, el país no se había acabado la guerra en el 17, como nos dicen normalmente. Había todavía muchos problemas sociales y mucha oposición a la propia idea de la Revolución Mexicana. ¿Sale? ¿Qué fue del general Cárdenas después? El general Cárdenas se convirtió en un ícono de las izquierdas mexicanas. Fue un personaje muy respetado. Hacia los años 50 se vuelve una figura muy importante para defender la Constitución, porque los gobiernos posteriores, ¿no?, como cuando uno le hacen aprenderse en la primaria a los presidentes, ¿no?, Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, todos ellos violaban sistemáticamente la Constitución, porque la Constitución entregaba derechos y libertades al pueblo mexicano, que no eran respetados. Había violencia, había encarcel, todo lo que Óscar Moreno nos vino a contar hace rato. En el 68 pasó dramáticamente, pero ya pasaba. Empezó a pasar desde los años 50, ¿sí? Y el general Cárdenas siempre estaba presente demandando la libertad, la igualdad y la justicia. ¿Sale? Este cartel que tienen ustedes aquí es un cartel, no es una foto, bueno, es una fotografía, es un cartel que proviene de una fotografía. Es un cartel que se hace en el año 1961. En el año 1961, el general Cárdenas decide volver a ser un político públicamente y convoca en México, en la Ciudad de México, a una gran conferencia que se llamó la Conferencia Latinoamericana para la Solidaridad y la Soberanía Económica y Política. Vino gente de todo el mundo a la Ciudad de México a reunirse al llamado del general Cárdenas. ¿Por qué en 1961? Pues porque teníamos un problema en el vecino país, en Cuba. Cuba había hecho una revolución que se parecía mucho a la mexicana. De hecho, sus líderes habían estado en México, Che Guevara, Fidel Castro, muchos otros. Había muchos mexicanos que habían participado de esa revolución en el año 1959. Y el general Cárdenas renace y dice, ahí está lo que nosotros debimos de haber hecho con la Revolución Mexicana. Y organiza un gran encuentro de solidaridad con Cuba en ese momento. Y el general Cárdenas ya era una persona bastante mayor, casi llegaba a los 70 años en ese momento, y en un momento de locura dice,
los norteamericanos van a invadir Cuba, yo me voy a combatir con los cubanos, ¿no? Y el presidente López Mateos casi lo agarra de las piernas y le dice, no, general, no haga eso, no se vaya, ¿no? Pero el general Cárdenas estaba muy comprometido con esa historia porque veía el espíritu original de la Revolución Mexicana encarnado en ese país. Ustedes saben que México y Cuba tienen grandes relaciones, ¿no? Hay un océano de frontera, pero eso no impide los vínculos, ¿sí? Por ejemplo, la hija del presidente Benito Juárez, una de las hijas del presidente Benito Juárez, estaba casada con un cubano, ¿no? Y en el ejército de Emiliano Zapata había cubanos, ¿no? Los cubanos están y los mexicanos están en Cuba todo el tiempo. Es una historia hermana en realidad, ¿no? Todo el tiempo es muy, muy cercana. Y el general Cárdenas lo entendió muy bien. En este número, además, ahora les vamos a pasar unos ejemplares, decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho, que es ilustrarlo. Van a poder ver ustedes las ilustraciones que elegimos, que son justo lo contrario de la portada. Ahorita van a entenderlo. La portada, pues, es una portada positiva, pero sin embargo, durante su gobierno el general Cárdenas fue muy atacado. Fue muy atacado por la iglesia, fue muy atacado por los ingleses, fue muy atacado por los norteamericanos y fue muy atacado por la prensa. La prensa trataba muy mal al general Cárdenas. Y las ilustraciones que están en el interior de este volumen son esas ilustraciones que trataban críticamente al general Cárdenas. ¿Y qué creen? Se parece mucho a muchos de los dibujantes de los periódicos de derecha actuales, de los periódicos conservadores. Hagan de cuenta que 90 años después estamos en lo mismo, ¿no? ¿A qué se debe? Se debe a que nuestros procesos contemporáneos y los del pasado siguen teniendo mucho parecido. De lo que se trata hoy, como de lo que se trató ayer, o sea, hace 90 años, o hace 50, o hace 40, o hace 30, es de lograr mayor libertad, mayor justicia y mayor democracia. Todavía tengo un poquito de tiempo, creo que sí. Me va a tomar 3 más, Pablo. ¿Por qué es importante recuperar la historia de nuestro país? Porque resulta fundamental. Nuestro país es un país saturado de historia. Ustedes se paran en una esquina y ven la calle Morelos, y ven la calle Juárez. México es el único, casi me atrevería a decir que es el único país donde tenemos una calle Reforma y una calle Revolución. Eso no pasa en ningún país. En ningún país hay una calle Revolución y una Reforma, ¿no? Somos un país que todo el tiempo está recordando la historia. Esto no lo hacen todos los países, ¿eh? Los gringos no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no tienen historia. Ellos llegaron hace poquito de los barcos y querían deshacerse de su historia pasada. No tienen historia, ¿no? Pero nosotros sí tenemos. Y no tenemos cualquier historia. Tenemos una historia muy avanzada. Tenemos una historia muy democrática, donde la sociedad siempre participa. Y los grandes cambios son cuando esa sociedad participa. ¿Sale? Les quiero leer, no viene en este número, pero viene al caso y viene al cuento, un pequeño fragmento de un texto de uno de los grandes intérpretes de este periodo. Un autor murió, creo que este año murió, por cierto, un autor que se llamó Adolfo Gili. Gili era un argentino. Otros que no tienen historia, no tienen, pues, porque son medio europeos y no tienen historia, no tienen pirámides, no tienen guerra de reforma, no tienen Benito Juárez, no tienen nada, ¿no? Entonces, Gili era un argentino, viene a México, era un político revolucionario, entonces lo apresan en los años 60, y en los años 60, en la cárcel, un argentino se pone a escribir una fabulosa historia de la Revolución Mexicana, que se llama ese libro La Revolución Interrumpida. Ahí descubre a la figura del general Cárdenas.
y escribe muchos años después otro libro que se llama El Cardenismo, una utopía mexicana. La palabra utopía es una palabra muy importante, quiere decir el futuro que deseamos construir, ¿no? Una utopía es un mundo que deseamos, que aspiramos construir. Eso significa la palabra utopía, ¿sale? Que deseamos, soñamos, esperamos poder construir. Y en ese libro, Gili, que era un argentino, ¿no? El pecado de los mexicanos es que a veces somos extranjeros en nuestra propia historia. Eso es lo que hay que evitar, ser extranjeros en nuestra historia. Conocer las otras también es muy importante, porque así valoramos más la propia, pero hay que conocer la propia también, ¿no? Y no es casual que sea alguien que ve de fuera del país lo entienda a veces mejor, ¿no? Al menos lo más importante. Fíjense lo que escribió Adolfo Gili hace 40 años, en 1984. Y con esto cierro la participación. Es una página. Dice Gili, hace 40 años: esta nación, se refiere a México, fundada por un cura excomulgado, ahorita que estaban sonando las campanas, a cura lo excomulgaron, ¿no? Era un cura, Miguel Hidalgo, por un jacobino creyente y terrorista, José María Morelos, y por las turbas de desarrapados arrastradas por un viento mesiánico que lo siguieron, nunca podrá arrancar de su alma el espíritu de la utopía. Inútil es que, en los necesarios y a veces prolongados intermedios de estabilidad y crecimiento material, hombres de orden y de progreso como ese gran gobernante de la sensatez que fue Porfirio Díaz, traten de borrar con las obras del positivismo y las leyes del autoritarismo aquel estigma turbulento, ¿no? ¿Qué está diciendo Gili? Este país nació de una revolución. Este país nació de una revolución. Cada vez que el país deja de creer en las palabras y en las promesas y decide movilizarse por su cuenta en busca de un nuevo futuro, vuelve la mirada a sus orígenes y repite, multiplicado, el desmesurado gesto fundador: no construir el porvenir con obediencia y paciencia, virtudes mexicanas de los tiempos de sombra, sino irrumpir en él con un tumulto y violencia, excesos mexicanos de los días de luz. Este país, México, nunca deja de incubar por debajo la fiebre, el desborde y la esperanza, y siempre acaba, nostalgia de origen, por lanzarse a arrancar al futuro una nueva utopía, ¿no? ¿Qué fue la revolución? ¿Qué fue la independencia? Arrancarle al futuro una utopía, siempre mirando al pasado. Esta revista se llama Memoria porque la memoria no es solamente estancarse en el pasado. La memoria es construir y reinventar el futuro, ¿vale? Espero que la disfruten, acá se las vamos a pasar. Bueno, espero haber traído las suficientes y que la recuerden como un bonito artefacto de este día. Muchas gracias. Muchas gracias.